Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer un ejercicio partiendo de la gráfica de la función y calculando una serie de límites. El primer apartado nos pide el límite cuando la x tiende a menos infinito de la función. ¿De qué se trata en este caso? De situarnos en el eje de las x e ir tendiendo al menos infinito, a ver qué le ocurre a la función cuando la x se va haciendo cada vez más negativa, más negativa. Entonces, nos situamos en -11, tropezamos con la gráfica para ver quién sería la imagen que le corresponde y vemos que estamos bastante cerca de 1. Y si nos vamos un poquito más hacia la izquierda, porque nuestra idea es tender al menos infinito, pues veremos que el tropiezo está un poquito más abajo y cada vez estamos más cerca de 1. Fíjense que esta rama, ¿qué es lo que hace? Tiende a acercarse a esta asíntota horizontal. Es interesante tener trazadas las asíntotas para poder calcular ciertos límites. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues que este límite, cuando la x tiende a menos infinito, es 1. Fíjense que al menos infinito solo nos estamos acercando por su lado derecho, porque no tiene sentido hacerlo por su lado izquierdo, porque estaríamos más allá del menos infinito. En el apartado B nos pide el límite cuando la x tiende al infinito positivo. Entonces iremos en el eje de las x y situándonos en el eje de las x cada vez más a la derecha. Aquí vuelve a ser otro límite en el que no tiene sentido hallar los límites laterales, solo me puedo acercar al infinito por su lado izquierdo, no por su lado derecho porque supondría que me sitúo más allá del infinito, no tiene sentido. Entonces nos situamos aquí, por ejemplo en 6, tropezamos con la gráfica y hacemos una lectura en el eje de las y, un poquito más allá, en 8, tropezamos, si se fijan, el tropiezo es un poquito más arriba, estamos más cerca de 1 y volvemos a repetir la misma idea. Aquí hay una asíntota horizontal y la rama lo que tiende es a acercarse infinitamente cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más me vaya a la izquierda, a la derecha, perdón, en el eje de las x, tropezaré con la gráfica y estaré más cerca de 1. El límite, por lo tanto, es 1. En el apartado C me pide el límite cuando la x tiende a -2. En el eje de las x buscamos -2 y de lo que se trata es de ver qué ocurre cuando me acerco a -2. Para acercarme a -2 sí que tiene sentido acercarme a -2 por su derecha o acercarme a -2 por su izquierda. Aquí sí que tiene sentido hallar los límites laterales, cuando la tendencia es a un número finito. Entonces vamos a acercarnos por el lado derecho, nos situamos aquí, tropezamos con la gráfica, hacemos una lectura en el eje de las y ¿qué es lo que ocurre cuanto más me acerco a -2 por su lado derecho? Pues que el tropiezo me lo encuentro más abajo y la cantidad va siendo cada vez más negativa. Fíjense que aquí hay una asíntota vertical y esta rama tiende a acercarse cada vez más a ella, es decir, que cuanto más me aproxime a -2 por su lado derecho, pues ese tropiezo estará más abajo y el límite será menos infinito. Y cuando lo haga acercándome a -2 por su lado izquierdo, pues me tendré que situar, por ejemplo, aquí, estaré a la izquierda, cerca de -2, pero a su izquierda. Ahora la gráfica me la encuentro por arriba, hago una lectura en el eje de las y, me aproximo un poquito más, estoy más arriba y el tropiezo estará más arriba y vuelve a ocurrir lo mismo que antes, que tenemos la misma asíntota, pero esta rama va hacia arriba, con lo cual ese límite es más infinito. El límite a la derecha vale menos infinito y a la izquierda vale más infinito y como no son iguales, pues la conclusión es que el límite ya a secas, sin especificar por qué lado me acerco a -2, no existe. Vamos a hacer el límite cuando la x tiende a 0. Vuelve a ser la tendencia a un número finito. Acercarme a 0, vuelve a ocurrir lo mismo, lo puedo hacer por su lado derecho o lo puedo hacer por su lado izquierdo. Si me acerco a 0 por el lado derecho, por ejemplo nos ponemos aquí, tropiezo con la gráfica y hago una lectura en el eje de las y,
Me acerco un poquito más, tropiezo, hago una lectura en el eje de las Y y si se fijan, cuanto más me acerco a 0 por su derecha, pues las imágenes se van acercando cada vez más a 0. Y si lo hacemos por su izquierda, por ejemplo, nos ubicamos aquí, tropezamos con la gráfica y hacemos una lectura, un poquito más cerca, tropezamos más rápido si se dan cuenta y hacemos una lectura, con lo cual las Y también se van acercando a 0. Como los dos límites laterales coinciden, pues el límite existe y vale 0. Y ya por último vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 1, también una cantidad finita. Ubicamos el 1 en el eje del, situamos el 1 en el eje de las x y vamos a hallar el límite a la derecha, vamos a acercarnos, nos situamos aquí, tropezamos con la gráfica y leemos en el eje de las y, un poquito más cerca, fíjense que tenemos que ir más hacia arriba y tropezar en el eje de las y, un poquito más cerca, tropezamos más arriba, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más me acerco a 1 por su lado derecho, el límite, las imágenes se van haciendo cada vez más grandes, o sea, el límite es más infinito. Si me acerco a 1 por su lado izquierdo, nos colocamos por ejemplo aquí, ahora la gráfica está por debajo, tropezamos y como vemos el límite es menos infinito. Y ocurre un poco lo mismo que aquí, que los límites laterales uno vale más infinito y otro menos infinito, por lo tanto el límite cuando la x tiende a 1 de la función no existe. Un saludo.